En la fiesta de cumpleaños de la madre de mi nuera me escupió en el plato y dijo: «Solo mereces comer lo que sale de mi boca». Mi hijo no dijo una sola palabra. Se puso de su lado. Me limpié la boca, me levanté e hice una llamada telefónica, unos minutos después. Pero antes de continuar, comprueba si ya te has suscrito al canal y comparte en los comentarios desde dónde estás viendo nuestro video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. El viejo taxi me dejó en el portón de la casa de los Beltrán, la familia de mi nuera. La razón por la que me encontraba en este lugar, en una fiesta a la que no pertenecía, era por la insistencia de mi hijo, cuyas palabras resonaban en mi mente. Hoy era el cumpleaños de doña Mireya, la madre de mi nuera, Ciaña, y él me había dicho: «Mamá, por favor, ven, para que vean la buena fe de nuestra familia». «Buena fe», repetí en voz baja, sintiendo un amargor familiar en la punta de la lengua. Fulgencio, el anciano guardia, abrió el portón de hierro. Dentro, el espacio de la fiesta estaba inundado por la luz de opulentos candelabros de cristal. Los invitados, vestidos con ropa de marca, se deslizaban unos junto a otros. Hablaban de viajes a Europa, subastas de arte y bolsos que costaban lo mismo que un coche. Me sentí fuera de lugar con mi sencillo vestido de seda azul. En mis manos llevaba el regalo que había preparado para Mireya, un chal de seda meticulosamente bordado a mano. Le ofrecí el regalo con ambas manos. Ella echó un vistazo al chal, sin abrirlo, y se lo entregó de inmediato a una de las sirvientas que estaba a su lado. «Gracias, Elvira. La intención es lo que cuenta», dijo, antes de lanzarme un beso al aire con indiferencia. Entre la multitud vi la figura alta y apuesto de Tadeo, mi hijo. Al verme, solo asintió con la cabeza una vez y se dio la vuelta apresuradamente, pasando a mi lado como una ráfaga de viento. A su lado estaba Ciaña, mi nuera, con un vestido rojo. No me dirigió ni un saludo. La fiesta comenzó. Sirvieron el plato principal: un filete de salmón con salsa de maracuyá, decorado con esmero en un plato de porcelana blanca. Y entonces, Ciaña se levantó de repente ante la mirada atónita de todos. Caminó directamente hacia mí. La música de violín pareció desvanecerse. Todos los susurros cesaron. Se detuvo justo frente a mi mesa. «¿Qué le parece la fiesta, señora Elvira?». Su voz era falsamente dulce. «¿Es lo suficientemente lujosa para alguien como usted?». Levanté la vista. Y antes de que pudiera responder, se inclinó. Miró fijamente mi plato de comida con una frialdad y crueldad implacables. Luego, frunció los labios y de repente escupió una flema blanquecina directamente sobre mi salmón. La saliva se mezcló con la salsa de maracuyá, creando una mezcla repulsiva. «Solo mereces comer eso», dijo, con la voz lo suficientemente alta como para que la oyeran algunas personas en las mesas cercanas. Las miradas curiosas se clavaron en mí y los susurros comenzaron de nuevo. El mundo pareció detenerse. Sentí que se me helaba la sangre, pero no lloré ni grité. Miré a Tadeo, mi hijo, que estaba a solo unos metros de distancia. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi confusión, miedo en su mirada, y luego se dio la vuelta bruscamente, fingiendo escuchar una conversación con su suegro. Ese gesto fue una puñalada directa en mi corazón. Tadeo, mi propia sangre, el hijo que había criado con cada gota de mi sudor y mis lágrimas, había elegido ponerse de su lado. No dijo una palabra en mi defensa. Mireya y su esposo no dijeron nada, simplemente me miraron y continuaron brindando, como si lo que acababa de ocurrir fuera una broma sin importancia. Silvio, el hermano de Ciaña, sonrió con suficiencia desde un rincón de la habitación, sus ojos brillando de satisfacción. Lentamente, dejé el tenedor. Tomé la servilleta y me limpié la boca con delicadeza. Cada uno de mis movimientos era pausado, como si intentara aferrarme al último resquicio de mi dignidad. Me levanté. Me ajusté el vestido, ignorando todas las miradas de la sala. Salí de la mesa y me dirigí hacia el jardín desierto. El aire frío de la noche me envolvió, pero no me hizo temblar. Saqué el viejo teléfono de mi bolso. Mis dedos se deslizaron sobre los números que conocía de memoria. Al otro lado, respondieron al instante. «Gerardo», dije, con una voz aterradoramente tranquila. «Ha llegado el momento». Me quedé allí, en medio del oscuro jardín, escuchando la música que llegaba desde el salón principal. Pero en mi corazón ya no había lugar para el dolor. Solo quedaba una llama latente, ardiente
y firme. Sayaña podía escupirme en el plato. Tadeo podía darme la espalda, pero no sabían que, en mi silencio, una tormenta se estaba preparando para desatarse. El viejo teléfono todavía estaba caliente en mi mano después de la llamada con Gerardo, el abogado de la familia en quien mi esposo más confiaba. Cerré los ojos y los recuerdos volvieron, tan claros como una vieja película. 10 años atrás, en el primer aniversario de la muerte de Esteban, mi esposo, Tadeo, con los ojos enrojecidos, me abrazó con fuerza y dijo con voz entrecortada: «Papá se ha ido, mamá. Desde ahora, yo seré el hombre de la casa. Cuidaré de ti, mamá, te lo prometo». Esa promesa fue una vez la luz en mis días más oscuros, pero ahora era solo un cuchillo afilado, cortando profundamente mi corazón al recordar la imagen de Tadeo dándome la espalda en la fiesta. Recuerdo la primera vez que Tadeo trajo a Ciaña a casa. Mi pequeña casa en Coyoacán, con su suelo de baldosas rojas gastadas y paredes adornadas con bordados, de repente se sintió pequeña ante su presencia. Ciaña entró, con un vestido de diseñador ajustado, sus tacones resonando en el suelo de baldosas, como si temiera que el polvo se adhiriera a ella. «¿Qué casa tan acogedora, señora Elvira?», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tadeo estaba a su lado, radiante, como si la luz de Ciaña fuera suficiente para eclipsar el mundo entero. El padre Miguel, un viejo amigo de Esteban, conoció a Ciaña una vez en la iglesia. Ese día, ella vino con Tadeo para el bautizo de un pariente. Después de la ceremonia, el padre Miguel me llevó a un rincón del patio de la iglesia, con una mirada seria. «Elvira», dijo en voz baja, «esa muchacha tiene la mirada de quien nunca tiene suficiente. Ten cuidado». Sonreí levemente, pensando que se preocupaba demasiado. Pero esa advertencia, ahora, resonaba en mi cabeza como una profecía. El cambio en Tadeo comenzó con pequeñas cosas, primero con llamadas cada vez menos frecuentes. Solía llamarme todas las noches, contándome sobre su trabajo, sobre los proyectos de construcción en los que estaba trabajando. «Mamá, hoy he firmado un gran contrato», solía decir, con la voz llena de emoción. Yo me sentaba en mi taller de costura, bordando y escuchando, sintiendo que mi mundo entero estaba en su voz. Pero luego, esas llamadas se convirtieron en mensajes cortos. «Mamá, estoy ocupado. Te llamo mañana». Mañana se convirtió en la próxima semana. Y luego el próximo mes. Me decía a mí misma que estaba ocupado, que estaba construyendo su futuro. Pero en el fondo, sabía que algo estaba cambiando. Las cenas de los domingos, una tradición familiar, también desaparecieron gradualmente. Recuerdo la última vez que Tadeo vino a cenar. Se sentó frente a mí, pero sus ojos estaban pegados a su teléfono. «Mamá, Ciaña no está acostumbrada a la comida grasosa», dijo, apartando el plato de estofado que había preparado con tanto esmero. «Ciaña dice que comer mucha grasa no es bueno para la salud», murmuró. Permanecí en silencio, viendo cómo la comida se enfriaba, sintiendo como si mi propio corazón también se estuviera enfriando. El punto de inflexión llegó un año después de que se casaran. En una rara noche, los tres cenamos juntos en mi casa. Preparé tamales, el plato que Tadeo solía pedirme en cada cumpleaños. Cuando le dije: «Tadeo, pásame la sal, por favor», Ciaña dejó su tenedor con un clac seco. «Tadeo, cariño», dijo, con una dulzura artificial, «ya hemos hablado de esto. Llamarla Elvira muestra respeto. Como adultos». Me quedé helada, mirando a Tadeo, esperando que protestara, pero él solo me miró, luego a su esposa, y dijo, con una voz tan baja que sonó como una disculpa: «Elvira, ¿me pasas la sal?». La palabra mamá que omitió se sintió como una concesión forzada. Le pasé el salero sobre la mesa, con la mano temblorosa. «Aquí tienes», dije, con voz tranquila, pero mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Desde ese día, Tadeo casi nunca me volvió a llamar mamá delante de Ciaña. Una vez, le llevé a Tadeo una caja de polvorones, el tipo de galleta que podía comer por docenas cuando era niño. «He estado haciendo esto toda la mañana», le dije, entregándole la caja. Tadeo sonrió, pero Ciaña se la arrebató rápidamente. «Gracias, Elvira», dijo, con una sonrisa poco sincera. «Los probaré más tarde». Pero al día siguiente, Xochitl, la criada, le contó a Amelia que Ciaña había tirado toda la caja a la basura, diciendo que no era higiénica.
No solo rechazaban mis galletas, sino que también me estaban rechazando a mí. Poco a poco, dejé de ser su madre. Me convertí en una presencia molesta, un pasado pobre que Tadeo y Ziania querían borrar para construir su imagen de familia rica y moderna. Cada vez que los visitaba, me sentía como una invitada no deseada, tolerada solo porque aún no habían encontrado la manera de deshacerse de mí por completo. Una vez fui a la mansión de las Lomas para visitar a Nicolás, mi nieto. Llevé conmigo un trompo de madera, un juguete sencillo pero finamente tallado, comprado a un artesano en el mercado de San Juan. Lo había elegido con cuidado, imaginando a Nicolás riendo mientras lo hacía girar en el suelo. Cuando entré en el vestíbulo principal, Nicolás estaba jugando con su niñera en un rincón. Me vio y sus ojos se iluminaron. «Abuela», exclamó, corriendo hacia mí, sus pequeños pies tambaleándose sobre el suelo de mármol. Extendí los brazos, lista para abrazarlo, pero Ziania apareció desde el pasillo, rápida como una sombra. «Espera, Elvira», dijo, con voz fría, deteniéndome antes de que pudiera tocar a Nicolás. «¿Te has lavado las manos con desinfectante de alcohol?». Me quedé helada, como si me hubieran arrojado un cubo de agua fría. «Acabo de lavarme las manos en casa, hija», respondí, tratando de mantener un tono suave. «No es suficiente», dijo Ziania con firmeza, su mirada tan afilada como un cuchillo. «Viniste en taxi. El aire de la calle está muy contaminado. El sistema inmunológico de Nicolás es muy sensible». Se volvió hacia la niñera y le ordenó: «Tráele a la señora el frasco de alcohol». La joven corrió y regresó con un pequeño frasco, cuyo olor químico era abrumador. Tadeo entró en ese momento, con una taza de café en la mano. Lo miré, esperando que dijera algo, cualquier cosa, pero él solo se encogió de hombros, con una voz tan suave que sonaba a indiferencia. «Ziania, solo se preocupa por el niño, mamá. Hazlo para estar seguros». Extendí mis manos, como una niña siendo inspeccionada, para que Ziania me rociara esa solución helada en las palmas. Cada gota de alcohol se sentía como un recordatorio. No se me permitía ser yo misma. No se me permitía ser la abuela de Nicolás como yo quería. Le di el trompo de madera a Nicolás, sonriéndole. «Esto es para ti, mi amor», dije, esperando que le gustara. Pero Ziania se lo arrebató de las manos, incluso antes de que Nicolás pudiera tocarlo. «Gracias», dijo ella, sin emoción en su voz. «Pero no jugará con esto. Tengo que comprobar si la pintura contiene plomo. Solo le dejamos jugar con juguetes con certificación de seguridad europea». Supe en ese instante que ese trompo terminaría en la basura, igual que la caja de polvorones que le había llevado. «Entiendo», respondí, mi voz baja pero firme. Nicolás me miró, con los ojos tristes, y tuve que contenerme para no llorar delante de él. Esa noche, fui a la herbolaria de Amelia, mi mejor amiga. La pequeña tienda estaba impregnada del aroma de la menta y la lavanda, el único lugar donde sentía que podía ser yo misma. Amelia estaba moliendo unas hierbas en un mortero de piedra, pero cuando me vio entrar, se detuvo y me miró con preocupación. «Elvira, no te ves bien», dijo, empujando una silla hacia mí. «Siéntate, cuéntamelo». Me senté y le conté todo: el huipil del que se burlaron, el desinfectante, el trompo de madera confiscado. Cada palabra que decía era como un corte, pero no lloré. No quería que Amelia me viera débil. Amelia escuchó, dejó el mortero y sus ojos se encendieron de ira. «No solo quieren que cambies, Elvira», dijo, con la voz temblorosa. «Quieren borrarte, borrar quién eres para moldear una marioneta a su gusto». Guardé silencio, dejando que sus palabras calaran. «¿Estoy exagerando, Amelia?», pregunté en voz baja. «¿Soy demasiado sensible?». Amelia me tomó la mano y la apretó con fuerza. «No, Elvira, te están tratando como a una extraña en tu propia familia. Y Tadeo, él está permitiendo que suceda», añadió, bajando la voz como si temiera que alguien la escuchara. «Mi prima trabaja como sirvienta en las Lomas. Dice que a los Beltrán no les va bien últimamente. El padre de Ziania perdió mucho dinero en una inversión inmobiliaria en Cancún. Están ahogados en deudas, Elvira». Asentí, sin sorprenderme. Su opulencia siempre había tenido un aire falso, como una obra de teatro montada para ocultar la verdad. «Podrían perderlo todo», dije, con voz monótona. «¿Pero por qué me atacan a mí?». Amelia me miró, con ojos penetrantes. «Porque eres el último vínculo con el pasado de Tadeo, un pasado que quieren borrar».
No reaccioné ruidosamente a esas humillaciones. No grité ni discutí. Simplemente observé en silencio. Memoricé la forma en que Tadeo evitaba mi mirada, como si se sintiera avergonzado pero sin el coraje para cambiar. Memoricé la media sonrisa de Silvio, llena de arrogancia, como si supiera que no podía hacer nada. Memoricé la forma en que Mireya y Sayanya intercambiaban miradas significativas que sabía que eran sobre mí. Mi silencio no era sumisión, era una recopilación, como un sastre que mide cuidadosamente antes de cortar la tela. Sabía que, algún día, usaría estos retazos de tela para coser una historia diferente, una en la que yo sostendría las tijeras. El martes pasado por la mañana, me desperté con una pesadez en el pecho, como si una roca invisible oprimiera mi corazón. Estaba preparando café en mi pequeña cocina de Coyoacán cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mercado de flores de Jamaica. Puesto de cempasúchil. 11 en punto. No respondas. Miré la pantalla. Mi mano se detuvo. Sin necesidad de un nombre, supe que era Xochitl, la joven sirvienta que trabajaba para los Beltrán. Su voz temblorosa en nuestro último encuentro, cuando me contó cómo la trataban, todavía me perseguía. Dejé mi taza de café y respiré hondo. De acuerdo, Xochitl, me susurré a mí misma. Allí estaré. El mercado de Jamaica estaba inundado de colores vibrantes. El olor a cempasúchil y rosas se mezclaba en el aire. Caminé entre los puestos, con mi cesta de mercado al hombro, tratando de mezclarme con la multitud para no llamar la atención. En el puesto de cempasúchil, vi a Xochitl, con un sombrero de ala ancha que le cubría casi toda la cara y unas grandes gafas de sol que la hacían parecer una extraña. Fingió elegir flores, pero sus manos temblaban al tomar un ramo. Me acerqué, simulando mirar los precios. Xochitl, dije en voz baja, lo suficiente para que me oyera. Se sobresaltó, casi dejando caer las flores, pero no se atrevió a mirarme. Señora Elvira, susurró, con la voz quebrada por el miedo. No debería estar haciendo esto. Si se enteran, me despedirán de inmediato. Puse mi mano en su brazo, con suavidad pero con firmeza. Xochitl, ya estás aquí. Eres más valiente de lo que crees. Dime, ¿qué está pasando? Respiró hondo, mirando a su alrededor como si temiera que la estuvieran observando. Yo también soy madre, señora Elvira, dijo, con la voz ahogada. No puedo seguir haciendo la vista gorda. Ellos no tienen corazón. Rápidamente, deslizó un pequeño objeto en mi cesta de mercado, envuelto cuidadosamente en una hoja de plátano seca. Echaron a mi hijo a la calle, solo porque rompió un jarrón por accidente. Susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Solo tiene 5 años, señora Elvira. Solo quería jugar. Pero la señora Ciaña le gritó, llamándolo inútil. Le rogué que no nos echara. Pero ella solo se rió y dijo, si no sabes educar a tu hijo, lárgate. Le apreté la mano, sintiendo la ira crecer dentro de mí. Hiciste lo correcto, Xochitl, le dije. Gracias. Ella asintió y se dio la vuelta rápidamente, desapareciendo entre la multitud como si nunca hubiera estado allí. Al llegar a casa, cerré la puerta con llave y corrí las cortinas. En mi pequeño taller de costura, donde una vez bordé sueños con aguja e hilo, desenvolví la hoja de plátano. Dentro había una pequeña memoria USB, del tipo que Esteban solía usar para guardar documentos. La conecté a su vieja computadora portátil. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que se me iba a salir del pecho. La pantalla se iluminó, mostrando un único archivo de audio. Hice clic y la habitación se llenó de una suave música de jazz, mezclada con el tintineo de copas y platos. Lo reconocí de inmediato. Era el sonido de una cena en la casa de los Beltrán. Probablemente una de esas fiestas opulentas a las que nunca fui invitada. La voz de Ciaña fue la primera en oírse, tan afilada como una navaja. Dejemos que la vieja viva en su fantasía un poco más. Los papeles ya están casi listos. Contuve la respiración, sintiendo como si la sangre dejara de circular por mis venas. Luego, la voz de doña Mireya, tranquila pero calculadora. ¿Tadeo está poniendo algún problema? Sayanya soltó una risa burlona, su voz llena de desprecio. Es un débil, mamá. Me ama más a mí que a su madre. Pero todavía necesito que dé la confirmación final. Luego cambió de tono, con una dulzura artificial que me heló la sangre. Cariño,
¿Estás seguro de que quieres hacerle esto a Elvira? Mi corazón se detuvo. Me agarré al borde de la mesa, rezando para que Tadeo dijera que no, para que mi hijo todavía tuviera algo de conciencia, algo de afecto por la madre que había sacrificado su vida por él. Pero después de un largo silencio, se escuchó la voz de Tadeo, cansada pero clara. Hazlo, mientras mamá ya no se meta en nuestros asuntos. Cada palabra fue como un martillazo. No lloré, no podía llorar. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si el mundo entero se hubiera derrumbado bajo mis pies. Todos los dolorosos recuerdos, todas las veces que había excusado a Tadeo, diciéndome que estaba siendo manipulado, que no era su intención, se hicieron añicos en ese instante. No guardó silencio por accidente. Eligió activamente eliminarme. Me levanté y me acerqué a mi mesa de costura. Sobre ella había un trozo de terciopelo negro, la tela que pensaba usar para hacerme un chal de invierno. Tomé las tijeras de tela, pesadas y afiladas, las que me habían acompañado durante tantos años. Sin dudarlo, corté una línea recta a través de la tela. El sonido seco del ras resonó en la silenciosa habitación. No era solo el sonido de la tela rasgándose. Era el sonido de la determinación, de una línea que acababa de ser trazada. Tadeo había elegido su camino, y yo no me dejaría hundir. Cogí el teléfono y marqué el número de Gerardo. Respondió al instante, su voz profunda pero poderosa. Elvira, ¿qué pasa? Respiré hondo. Mi voz era aterradoramente tranquila. Gerardo, tengo la prueba final. Es peor de lo que pensábamos. Le conté sobre la grabación. Cada palabra de Ciaña, Mireia y Tadeo. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y luego Gerardo dijo, con voz firme: Entiendo, Elvira. No hagas nada. Nuestro plan ha estado en preparación durante casi 3 meses. Después de la fiesta de cumpleaños de la señora Mireia, actuaremos. Colgué, me senté en la silla y miré el terciopelo cortado en 2 sobre la mesa. En mi corazón ya no había lugar para el dolor. Había sido reemplazado por una claridad helada. Ciaña y los Beltrán pensaban que podían manipularlo todo, incluido a Tadeo, para borrarme. Pero no sabían que yo no era una anciana débil y fácil de desechar. Soy Elvira Nájera, la que superó la muerte de su esposo, la que crió a su hijo sola, la que bordó obras de arte a partir del sufrimiento. Y no dejaría que me robaran mi honor. Me levanté y abrí las cortinas. La luz del sol inundó la habitación, iluminando los bordados que colgaban de las paredes. Miré el cuadro de los girasoles, el que Ciaña una vez llamó clásico con desdén. «Te equivocas, Ciaña», susurré. Clásico no significa anticuado, significa que perdura. Y yo, Elvira, también perduraría. A pesar de todas sus conspiraciones, estaba sentada en el despacho del abogado Gerardo Santillán, en la zona de Polanco. El espacio no era ostentoso, pero emanaba una solemnidad, con viejos libros de derecho encuadernados en cuero y un persistente olor a papel antiguo en el aire. Esta reunión tuvo lugar 2 semanas antes de la fatídica fiesta de cumpleaños de doña Mireia, pero ahora, al recordarla, todavía puedo sentir la pesadez en cada respiración. Apreté las manos, clavándome las uñas en las palmas, como si quisiera mantenerme anclada a la realidad ante las verdades que estaban a punto de ser reveladas. Han pasado casi 3 meses, Elvira, dijo Gerardo, su voz profunda y tranquila, pero sus ojos eran tan afilados como una navaja. Empujó un grueso expediente hacia mí, con la cubierta de cartón marrón desgastada en las esquinas, como si contuviera un oscuro secreto. Y lo que hemos encontrado es peor que los rumores de los vecinos. Respiré hondo y abrí el expediente, sintiendo como si estuviera abriendo una puerta al infierno. ¿Qué han hecho, Gerardo?, pregunté. Mi voz baja pero firme. No respondió de inmediato. En su lugar, sacó un fajo de fotografías del expediente, colocándolas una por una sobre la mesa. La primera hizo que mi corazón se encogiera. Ciaña, mi nuera, sentada en un restaurante al aire libre en la Condesa, la luz del sol iluminando su rostro, resaltando una sonrisa radiante que nunca le había visto dedicar a Tadeo. El hombre sentado frente a ella no era mi hijo. Era más joven, vestía una camisa de seda blanca y lucía un brillante reloj de oro en la muñeca. Iván Armenta, dijo Gerardo, sin emoción en su voz. Un arquitecto que trabaja en un proyecto de los Beltrán.
Se reúnen al menos 2 veces por semana en el Hotel Las Alcobas. Aquí están las facturas de las habitaciones. Tomé la fotografía y la examiné más de cerca. Sayanya sonreía, su mano descansaba ligeramente sobre la de Iván, un gesto íntimo que nunca había tenido con Tadeo, ni siquiera en los primeros días de su matrimonio. No sentí celos por mi hijo. En cambio, una sensación de frialdad se apoderó de mí, como si acabara de ver una red de mentiras tejida con hilos muy finos. «Está traicionando a Tadeo», dije, con voz monótona. Gerardo asintió y me entregó un fajo de papeles. «Facturas de hotel, Elvira. No solo se reúnen para almorzar». Hojeé las facturas, los números y las fechas impresos con claridad, como cuchilladas en mi corazón. «¿Tadeo lo sabe?», pregunté, aunque en el fondo temía la respuesta. Gerardo negó con la cabeza. «¿Todavía no? ¿O elige no saberlo?». Pero ese no es el problema principal. Pasó a otro conjunto de documentos, señalando extractos bancarios y documentos de constitución de fondos marcados con tinta roja. «Los Beltrán están en problemas financieros», dijo. «Silvio, el hermano de Sayanya, ha perdido mucho dinero en inversiones en criptomonedas. Están usando dinero del fondo fiduciario de Tadeo para cubrir las pérdidas». «¿Cómo pueden hacer eso?», pregunté. Mi voz temblaba, no de miedo, sino de una ira creciente. Gerardo señaló un poder notarial, con la firma de Tadeo justo debajo. Sayanya convenció a Tadeo para que le firmara un poder que le permitía cogestionar sus finanzas, con el pretexto de facilitar las inversiones. Cada mes, ella retira una gran suma y la transfiere a una empresa fantasma, bajo el concepto de honorarios de consultoría de diseño para la empresa de Iván Armenta. El dinero luego se transfiere de vuelta a los Beltrán. Me quedé mirando la firma de Tadeo, su trazo fuerte y seguro, pero ahora parecía una traición. ¿Él aceptó esto?», pregunté, con la voz ahogada. Gerardo asintió, su mirada llena de compasión. «Tadeo confía en Sayanya, o al menos quiere confiar en ella». Apreté el papel, sintiendo ganas de hacerlo pedazos, pero sabía que eso no cambiaría nada. Amelia tenía razón. Estaban desangrando a mi hijo, convirtiéndolo en una marioneta en su obra de teatro. Pero lo peor estaba por venir. Gerardo sacó una hoja impresa, un correo electrónico recuperado de la computadora de Sayanya. «Héctor Vargas, nuestro detective, encontró esto», dijo. «Fue enviado a doña Mireya una semana antes de que Sayanya se comprometiera con Tadeo». Me empujó el papel, pero no me atreví a leerlo de inmediato. «Léelo en voz alta, Gerardo», dije, con voz temblorosa. «Quiero escucharlo». Gerardo se aclaró la garganta y leyó en voz alta, su voz desprovista de emoción. «Mamá, ya le pedí al tío Ricardo en el bufete de abogados que lo revisara. La herencia que dejó Esteban Nájera es enorme. En su mayoría acciones en empresas de construcción e inmobiliarias. Tadeo es el único heredero legal. La vieja madre no figura en ninguna de las propiedades. En cuanto nos deshagamos de ella, todo será nuestro». Respiré hondo, sintiendo como si el aire de la habitación se hubiera agotado. Así que esto no era un amor que se había echado a perder. Nunca hubo amor desde el principio. Tadeo no era un esposo a los ojos de Sayanya. Era una mina de oro. Y yo era la piedra en el camino que había que quitar. «Sayanya nunca amó a Tadeo, ¿verdad?», pregunté, con una calma aterradora. Gerardo asintió. «Su objetivo desde el principio fue el patrimonio de Esteban», dijo. «Eliminarte, controlar completamente a Tadeo y apoderarse de todo». Miré por la ventana. La luz del sol se desvanecía, al igual que mi estado de ánimo. «Creen que soy una anciana débil y fácil de marginar», dije, con voz fría. «Se equivocan, Gerardo». Me miró, sus ojos llenos de respeto. «Lo sé, Elvira», dijo. «Y por eso estamos haciendo esto. Héctor sigue investigando. Tendremos más pruebas antes de la fiesta de cumpleaños de Mireya». Asentí. Me levanté, sintiendo como si un fuego acabara de encenderse dentro de mí. «Gracias, Gerardo», dije. «Continúe. Quiero que paguen por cada mentira». Al salir del despacho, caminé por las calles de Polanco, donde los coches de lujo pasaban y las mujeres vestidas con ropa de diseñador caminaban apresuradamente. Me detuve frente a una floristería, mirando las brillantes flores de cempasúchil bajo el sol. «Esteban», susurré,
como si pudiera oírme. Le dejaste a Tadeo una fortuna, pero no pudiste darle un corazón. Protegeré lo que dejaste, no por el dinero, sino por nuestro honor. Me di la vuelta, caminando con más determinación que nunca. Si Yanya y los Beltrán podían pensar que lo tenían todo en sus manos, pero no sabían que yo, Elvira Nájera, estaba lista para darle la vuelta al tablero. Salí del despacho de Gerardo, llevando conmigo la amarga verdad de las facturas y los expedientes. Polanco, al atardecer, seguía bullicioso, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de silencio. No fui directamente a casa. En su lugar, me desvié hacia el café El Balcón en la esquina de Alejandro Dumas, donde Esteban y yo solíamos discutir de todo, desde las cosas más triviales hasta el testamento. El camarero me reconoció y me llevó a nuestra mesa habitual junto a la ventana. Pedí un café de olla, sorbiéndolo lentamente para calmar la ira y la claridad que bullían dentro de mí. Le envié un mensaje a Gerardo. Mañana, a las 11, quiero ver el testamento original. Si Esteban dejó un arma, la usaré. Respondió de inmediato. De acuerdo. Trae todo lo que tengas. Esa noche, al pasar por la habitación de Tadeo, escuché a Ciaña reír por teléfono. Mamá, no te preocupes. Elvira no sospecha nada. Todavía cree que soy la esposa perfecta. Me alejé en silencio. Mi corazón ya no dolía. Solo recordaba. A la mañana siguiente, llegué puntual al despacho de Gerardo y me senté frente a un sobre de cuero desgastado. Ábrelo, dije, con la mirada firme. Hoy he venido a actuar. El clic de la caja fuerte resonó, como si estuviera desbloqueando el destino. Cuando se dio la vuelta, sostenía un viejo sobre de cuero, sellado con un lacre rojo descolorido. Esteban era un hombre precavido, Elvira, dijo, colocando el sobre la mesa, su voz profunda pero pesada. Amaba a Tadeo, pero entendía a la gente mejor que nadie. Este es el original de su testamento. Toqué el sobre, sintiendo el suave cuero bajo mis dedos, como si estuviera tocando una parte de Esteban que aún quedaba. Ábrelo, Gerardo, dije. Mi voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en mi interior. Él asintió y rompió el sello con cuidado, sacando un grueso fajo de documentos, mecanografiados con esmero y con el sello de un notario. Pasó las páginas hasta una que estaba marcada con una cinta roja. Le leeré la cláusula cuarta, dijo, con voz clara, como si fuera una sentencia. La totalidad de mis bienes, acciones e inversiones serán administrados por mi único hijo, Tadeo Esteban Nájera, con una condición vinculante e irrevocable. Deberá demostrar respeto, devoción filial y la responsabilidad de cuidar plenamente, tanto material como emocionalmente, de su madre, la señora Elvira Nájera. Si el Consejo de Supervisión del Testamento determina que esta condición ha sido violada sistemáticamente, el derecho a administrar los bienes será revocado de inmediato. Se me hizo un nudo en la garganta, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto denso. Esteban, mi difunto esposo, me había protegido incluso después de haber dejado este mundo. Una chispa de esperanza se encendió en mí, débil pero suficiente para aferrarme a ella. Quizás Tadeo no lo sabía. Quizás fue engañado por Ciaña, manipulado por los Beltrán. ¿Él sabe de esta cláusula, Gerardo?, pregunté, con la voz temblorosa, sin atreverme a mirarlo a los ojos. En lugar de responder, Gerardo sacó otro documento del sobre, una sola hoja de papel, frágil pero tan pesada como un veredicto. Esta es la declaración que Tadeo firmó un mes después de la muerte de Esteban, dijo, su voz monótona pero contundente, aquí mismo, en este despacho, delante de mí y del notario. Me empujó el papel. Lo tomé con manos temblorosas, mis ojos recorrieron las palabras impresas. Al final de la página, debajo de la línea yo, Tadeo Esteban Nájera, he leído, entendido y acepto plenamente todos los términos del testamento de mi padre. Estaba la firma de mi hijo, un trazo fuerte, seguro, sin la menor vacilación, como un cuchillo afilado. Cortó la última pizca de esperanza que me quedaba. No, susurré, mi voz rota. Tadeo, ¿cómo pudiste? Gerardo me puso una mano en el hombro, con suavidad pero con firmeza. Elvira, yo estuve allí, dijo, bajando la voz, como si tratara de contener sus emociones. Le pregunté a Tadeo, ¿estás seguro? ¿Entiendes lo que esto significa?
Me miró directamente a los ojos y dijo: «Lo entiendo, Gerardo. Haré lo correcto». Conocía perfectamente esta cláusula, y aún así, eligió su camino. Fue la bofetada final, no de Sayaña, no de los Beltrán, sino de mi propio hijo, a quien había criado. Una bofetada invisible pero más dolorosa que el escupitajo en la fiesta. Dejé el papel sobre la mesa. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejó caer. Ya no sentía dolor. El dolor había sido reemplazado por una claridad helada, como el cielo después de una tormenta. De repente, todo encajó. La forma en que Tadeo me hacía llamarlo por su nombre, cómo dejaba que Sayaña me humillara, cómo había aceptado su plan en la grabación. No fue accidental, ni manipulación. Fue un cómplice, interpretando una larga farsa para demostrar que yo era una carga, para poder algún día anular la cláusula del testamento de su padre. Así que lo sabía, dije, mi voz aterradoramente tranquila. Lo sabía todo. Y aún así, eligió traicionar a su madre. Gerardo asintió, su mirada llena de compasión pero sin ocultar la verdad. «Lo siento, Elvira», dijo. Esperaba que Tadeo fuera diferente, pero Esteban. Él previó esta posibilidad, por eso incluyó esa cláusula. Miré por la ventana, donde la pálida luz del sol se desvanecía. El Consejo de Supervisión del Testamento. ¿Quiénes lo componen?, pregunté. Mi voz había recuperado su firmeza. Gerardo me miró directamente a los ojos, como evaluando mi fuerza. «Son 3 personas», respondió. «Yo, el padre Miguel, y la persona designada en un apéndice sellado, que solo debe abrirse si se viola la condición». Hizo una pausa, y luego continuó, su voz baja pero clara. «Esteban la designó a usted, Elvira». Me quedé helada, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Yo?», repetí sorprendida. «¿Por qué me elegiría Esteban a mí?». Gerardo sonrió levemente, por primera vez en toda la reunión. «Porque sabía que eres la persona más fuerte que jamás conoció», dijo. «Confiaba en que, si llegaba el día en que Tadeo lo traicionara, tú serías quien se levantaría, no solo por ti misma, sino por su legado». Esas palabras fueron como una llama que se encendió dentro de mí, disipando el frío de mi corazón. Me levanté, sintiendo que toda debilidad había desaparecido. «Gerardo», dije. Mi voz ya no temblaba. «Preparé todo. En la fiesta de cumpleaños de la señora Mireya bajaremos el telón». Gerardo asintió, sus ojos brillando con determinación. «Estoy listo, Elvira», dijo. «Haremos que paguen, no solo por usted, sino por Esteban». Al salir del despacho, caminé por las calles de Polanco, donde las luces de la calle comenzaban a encenderse al atardecer. Me detuve, respiré hondo el aire fresco, sintiendo una nueva fuerza corriendo por mis venas. «Esteban», susurré, como si estuviera en algún lugar escuchando. «Me diste un arma, y la usaré, no por venganza, sino para proteger lo que dejaste». Me di la vuelta, caminando con más seguridad que nunca. Sayaña, Tadeo y los Beltrán podían pensar que tenían la victoria asegurada, pero no sabían que yo, Elvira Nájera, sostenía las tijeras más afiladas, lista para cortar todas sus mentiras. Una semana antes de la fiesta de cumpleaños de doña Mireya, mi teléfono sonó en mi pequeña cocina de Coyoacán. Estaba picando cebolla, el olor acre me hacía llorar, pero al ver el nombre de Tadeo en la pantalla, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me sequé las manos en el delantal y contesté. «Mamá». La voz de Tadeo sonaba fría y distante, como si le estuviera hablando a una extraña. «Este fin de semana tenemos algo importante que discutir. Ven a la casa el domingo a las 10 de la mañana». Ni una pregunta sobre cómo estaba, ni un ápice de calidez. No era una invitación, era una orden. «De acuerdo, Tadeo», respondí, con voz monótona, aunque mi corazón se encogía. «Allí estaré». Colgó de inmediato, sin despedirse. El domingo, me paré frente al gran portón de hierro de la mansión de los Beltrán en Las Lomas, vestida con un sencillo vestido de seda azul, sosteniendo mi viejo bolso. Fulgencio, el guardia, abrió el portón, su mirada llena de lástima. «Señora Elvira, ¿está usted bien?», preguntó en voz baja, como si quisiera consolarme. «Estoy bien, Fulgencio», respondí, forzando una sonrisa. Pero al entrar en el vestíbulo principal, sentí la tensión en el aire, como si toda la casa contuviera la respiración, esperando una explosión. En la sala de estar, Sayaña,
Tadeo, doña Mireya y Silvio ya estaban sentados, como un tribunal. Los lujosos sofás de terciopelo rojo contrastaban con la frialdad de sus miradas. Nicolás no estaba presente, y eso me inquietó. «Siéntate, Elvira», dijo Sayaña, con una dulzura artificial, señalando una silla solitaria frente a ellos. Me senté, coloqué el bolso en mi regazo y miré directamente a Tadeo, pero él evitó mi mirada, fijando la vista en el patrón de la alfombra persa, como si quisiera escapar. Ziania fue la primera en hablar. Colocó un grueso expediente sobre la mesa de cristal. El clac resonó secamente. «Elvira, hemos estado muy preocupados por tu salud mental últimamente», dijo, su voz llena de una falsa preocupación. Doña Mireya continuó, inclinándose hacia adelante, sus labios pintados de rojo sonriendo con compasión. «Desde que Esteban falleció, no has vuelto a ser la misma, Elvira», dijo, su voz suave pero afilada como un cuchillo. «Solo queremos ayudarte». Permanecí en silencio, sintiéndome acorralada. «¿Ayudarme?», pregunté, con calma. «¿Ayudarme? ¿Cómo?». Ziania abrió el expediente, pasando las páginas lentamente, como si estuviera haciendo una presentación. «Hemos consultado con el doctor Fausto Cárdenas, un destacado psicólogo», dijo, con voz triunfante. «Ha concluido que sufres de una depresión severa y prolongada, con signos de trastorno delirante». Me quedé helada, sintiendo que se me congelaba la sangre. «¿Trastorno delirante?», repetí, sin poder ocultar mi asombro. «¿En qué se basan para decir eso?». Silvio, sentado con las piernas cruzadas, sonrió con desdén. «La semana pasada estabas hablando con el árbol de nuestro jardín, tía Elvira», dijo, sus ojos brillando de diversión. «¿No te acuerdas? Estabas allí, murmurando algo sobre flores de cempasúchil». Apreté las manos, clavándome las uñas en las palmas. «No hablo con los árboles, Silvio», respondí, con voz fría. «Eres muy bueno inventando historias». Se rió a carcajadas, como si mis palabras fueran una broma. Sayaña continuó, pasando las páginas del expediente, cada una como una puñalada. «Estas son declaraciones de personas que te conocen», dijo. «Amelia, tu amiga, nos contó que usas hierbas extrañas, como si creyeras en la magia». Me reí amargamente, incrédula. «Amelia vende hierbas medicinales». «Sayaña», dije. «¿Por qué retuerces sus palabras?». Pero ella me ignoró, señalando otra página. «El hecho de que te guste sentarte sola en tu taller de costura, durante horas sin hablar con nadie, el doctor lo considera aislamiento, con tendencias suicidas». Sentí que la sangre me subía a la cara. «¿Suicidas?», pregunté. Mi voz temblaba de ira. «Bordo para ganarme la vida, Sayaña. Es mi trabajo, no una enfermedad». Pasó otra página, señalando una hoja con la firma de una vecina a la que apenas conocía. «La señora Rosa, que vive a 3 casas de la tuya, dice que a menudo te ve deambulando por la calle, murmurando sola», dijo Sayaña, con aire de suficiencia. «Está muy preocupada por ti». Apreté mi bolso, tratando de contener la rabia. «La señora Rosa nunca habla conmigo», respondí. «¿De dónde sacaste esas palabras, Sayaña?». Se encogió de hombros, la sonrisa en sus labios no vaciló. «Solo queremos la verdad, Elvira». Finalmente, llegó a la última página, donde estaban la firma del doctor Fausto Cárdenas y un poder notarial. «Para protegerte a ti, y también para proteger el patrimonio de la familia», dijo. Su voz dulce pero amenazante. «La ley requiere un tutor. Tadeo y yo asumiremos ese papel. Solo tienes que firmar aquí». Me empujó el papel, junto con un bolígrafo chapado en oro. Miré el papel, las palabras bailaban ante mis ojos, pero no lo toqué. Sayaña inclinó la cabeza, mirándome, y por primera vez vi la verdad desnuda en sus ojos. «¿Quién se casa por amor, Elvira?», se burló, su voz llena de desprecio. «La gente inteligente se casa por interés, y tú te interpones en el camino de nuestros intereses». Esas palabras fueron como un puñetazo en el pecho, pero no me derrumbé. Miré a Tadeo, esperando una última pizca de esperanza. «Tadeo», lo llamé, mi voz baja pero firme. «¿Tienes algo que decir?». Finalmente levantó la vista, sus ojos vacíos, sin una pizca de emoción. «Firma, mamá», dijo, con voz monótona, como un robot. Sin vacilar, sin dudar, miré a mi hijo, el hijo por el que había vendido mis joyas de boda para darle una educación.
el hijo que una vez prometió cuidarme, y ya no lo reconocí. Mi corazón se rompió, pero no dejé que vieran mis lágrimas. Me levanté lentamente, tomando mi bolso. «Elvira, ¿a dónde vas?», preguntó doña Mireya, fingiendo preocupación. «Estamos tratando de ayudarte». La miré a ella, luego a Ciaña, a Silvio y finalmente a Tadeo. «¿Ayudarme?», dije, con voz fría. «No me están ayudando. Están tratando de borrarme, pero no soy alguien que se deja marginar fácilmente». Me di la vuelta y salí por la puerta. Cada paso era una declaración. Mi silencio no era una rendición. Era la promesa de que volvería, más fuerte que nunca. Estaba de pie en el frío jardín de la mansión de los Beltrán, acabando de colgar el teléfono después de hablar con Gerardo. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era el latido de la determinación, de un fuego que había ardido a fuego lento durante demasiado tiempo y que ahora estaba listo para estallar. Me ajusté el vestido, respiré hondo y volví a entrar en el salón principal. La deslumbrante luz de los candelabros de cristal iluminaba a la multitud, pero solo sentía la frialdad de las miradas que me seguían. Ciaña me vio de inmediato. Estaba cerca de la mesa del banquete, con una copa de vino en la mano, una sonrisa de desprecio en sus labios. «¿Qué pasa, Elvira?», dijo en voz alta, su tono lleno de sarcasmo, lo suficiente para que algunos invitados cercanos se dieran la vuelta. «¿Llamando a alguien para lloriquear? ¿O piensas irte temprano?». Algunas risas se escucharon a mi alrededor, como si yo fuera el chiste de la fiesta. No respondí. Simplemente miré fijamente hacia la puerta principal, mi expresión tranquila pero decidida. «Solo espera, y verás, Ciaña», me susurré, tan bajo que nadie pudo oírme. Justo en ese momento, las dos grandes puertas de madera se abrieron de golpe. El clac resonó en el salón. Fulgencio, el guardia, se hizo a un lado. Sus ojos brillaban de respeto al mirarme. El abogado Gerardo Santillán entró, con un impecable traje negro, seguido por dos hombres de aspecto formal. Uno era el licenciado Benítez, un ejecutor del tribunal, con un rostro tan severo como el de un juez. El otro era su asistente, que llevaba un gran maletín de cuero y caminaba con determinación. Toda la sala se quedó en silencio. La suave música de jazz se detuvo, como si el propio aire contuviera la respiración. «Doña Mireya Beltrán», la voz del licenciado Benítez resonó, fuerte y autoritaria, rompiendo el silencio. «Por orden del Tribunal Civil, estamos aquí para entregar unos documentos legales y presentar pruebas relacionadas con la administración del patrimonio del señor Tadeo Esteban Nájera». Todas las miradas se dirigieron a Mireya, que estaba cerca de la mesa de regalos, su rostro tan pálido como la cera. «Esta es una fiesta privada», gritó, con la voz temblorosa, apretando su copa de vino. «No tienen derecho a entrar». Gerardo dio un paso adelante, su mirada tan afilada como una navaja. «Tenemos todo el derecho, señora», dijo, su voz tranquila pero contundente. Hizo una seña a su asistente, quien rápidamente abrió el maletín, sacó un pequeño proyector y lo conectó al sistema de sonido y a la gran pantalla de televisión que colgaba en la pared del salón. Los invitados comenzaron a susurrar, una mezcla de curiosidad y confusión. «¿Qué está pasando?», susurró una mujer, pero nadie respondió. Gerardo se dirigió a la multitud. Su voz resonó con claridad. «Antes de comenzar, quiero que escuchen una grabación». Presionó un botón en el dispositivo, y la sala se sumió en un silencio sofocante. La suave música de jazz volvió a sonar, acompañada por el tintineo de copas y platos, y luego la voz de Ciaña, fría y cortante. «Dejemos que la vieja viva en su fantasía un poco más. Los papeles ya están casi listos». Luego, la voz de Mireya. «¿Tadeo está poniendo algún problema?». La risa burlona de Ciaña. «Es un débil, mamá. Me ama más a mí que a su madre». Y entonces, la voz de Tadeo, cansada pero clara. «Hazlo, mientras mamá ya no se meta en nuestros asuntos». Miré a Tadeo. A pocos metros de distancia, su rostro había perdido todo el color. Estaba paralizado, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que su propia voz acabara de resonar frente a decenas de personas. Los invitados comenzaron a susurrar. Sus miradas inquisitivas pasaron de Tadeo a Ciaña y luego a mí. «¿De verdad es su voz?», susurró un hombre. «¿Qué pensaban hacerle?», respondió otro.
A continuación, dijo Gerardo. Su voz se endureció. La pantalla del televisor se iluminó, y la imagen de Ziania apareció claramente, riendo coquetamente con Iván Armenta en un hotel de lujo. Su mano descansaba sobre la de él. Sus ojos brillaban con una intimidad que nunca le había dedicado a Tadeo. Los susurros en la sala se convirtieron en murmullos más fuertes. «¿Quién es ese?», preguntó una mujer, llena de curiosidad. Gerardo continuó, señalando la pantalla mientras aparecían los extractos bancarios, con flechas rojas que mostraban claramente el flujo de dinero desde la cuenta de Tadeo a la empresa fantasma de Iván y luego, de vuelta a los Beltrán. «Insolentes. Esto es una calumnia», gritó Silvio, levantándose de un salto. Su voz temblaba a pesar de intentar parecer furioso. «¿Cómo se atreven a inventar cosas sobre nuestra familia?». Pero Gerardo no se inmutó. «¿Calumnia?», preguntó, con sarcasmo. «Todo lo que está en la pantalla son documentos oficiales, obtenidos legalmente. Si quiere discutirlo, hágalo ante un tribunal». Silvio retrocedió, con el rostro enrojecido, sin poder decir nada más. «Y finalmente», dijo Gerardo, su voz se volvió más afilada que nunca. «La imagen de mi expediente de incapacidad apareció en la pantalla, con la firma del doctor Fausto Cárdenas claramente visible en la esquina inferior. Este documento», dijo, mirando directamente a Ziania, «es una falsificación descarada». Le entregó otro expediente al licenciado Benítez. Su voz resonó. «Esta es la declaración jurada de Laura Esquivel, la enfermera jefe que trabajó con el doctor Cárdenas durante 15 años y que acaba de renunciar. Confirma que él tiene un historial de falsificar informes psiquiátricos para familias ricas en disputas patrimoniales. Está dispuesta a testificar ante el tribunal». El caos estalló. Los invitados sacaron sus teléfonos, grabando y tomando fotos. Los susurros se convirtieron en un clamor público. Doña Mireya parecía a punto de desmayarse, agarrándose al brazo de su esposo, con el rostro pálido. Ziania retrocedió, con los ojos desorbitados por el pánico, como un animal acorralado. «No, no puede ser», murmuró. Su voz se desvaneció. «Están mintiendo. Todo es mentira». Pero nadie le creyó. Incluso los amigos más cercanos de los Beltrán comenzaron a mirarlos con sospecha. Me quedé allí, en medio de la tormenta, pero mi corazón estaba en calma. No más máscaras, no más mentiras para esconderse. Todo había sido expuesto bajo las deslumbrantes luces del candelabro de la misma fiesta que usaron para humillarme. «Ziania», dije. Mi voz se escuchó claramente por encima del caos. «Pensaste que podías borrarme, pero te equivocaste. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». Me miró, sus ojos llenos de odio, pero no pudo decir nada. Me volví hacia Tadeo, sus ojos todavía fijos en la pantalla, como si no se atreviera a enfrentarme. «Y tú, Tadeo», dije, mi voz baja pero afilada, «elegiste ponerte de su lado, pero no puedes huir de la verdad». Me di la vuelta y caminé hacia Gerardo, sintiendo las miradas de todos siguiéndome. Esta no era solo mi victoria, era justicia, era el honor de Esteban, y era un recordatorio de que yo, Elvira Nájera, nunca me inclinaría ante la mentira. El salón de fiestas de los Beltrán estaba sumido en el caos después de que Gerardo expusiera la grabación y las pruebas irrefutables. El murmullo de los invitados crecía como una ola, pero yo permanecía inmóvil, mi mirada firme en medio de la tormenta. Ziania fue la primera en romper el silencio mortal. Se abalanzó hacia adelante, señalándome, con el rostro enrojecido por la ira y el pánico. «¡Mentira! ¡Todo es mentira!», gritó, su voz chillona, como si quisiera ahogar la verdad. «Ella ha inventado todo esto. Una vieja amargada que quiere destruir la felicidad de su hijo». Se volvió hacia la multitud, buscando apoyo. «Tienen que creerme. Nos tiene envidia, a esta familia». Pero nadie la creyó. Los invitados, los amigos de sociedad de los Beltrán, comenzaron a retroceder, manteniendo la distancia, como si temieran mancharse con su caída. Vi al señor Elizondo, un antiguo rival de negocios del padre de Ziania, en un rincón, negando con la cabeza y susurrándole a su esposa con sarcasmo. Sabía que este día llegaría. Los Beltrán siempre han vivido de apariencias. Su esposa asintió, mirando a Ziania con desdén. Yo me quedé allí, sin decir nada, pero mi corazón latía con fuerza, no de ira, sino de un sentimiento de justicia que emergía lentamente.
Tadeo, mi hijo, estaba a unos metros de distancia, con el rostro pálido como la cera. Se volvió hacia Sayaña, sus ojos mostrando por primera vez una confusión absoluta. Sayaña. Su voz temblaba, como la de alguien que acaba de despertar de un sueño profundo. Esas fotos. El dinero. ¿Es verdad? Se acercó a ella, sus ojos suplicando una negación, una chispa de esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero Sayaña lo miró, sus ojos llenos de un desprecio que ya no ocultaba. «Eres tan débil, Tadeo», dijo, su voz fría, afilada como un cuchillo. «¿Por qué crees que me casé contigo? ¿Por tu personalidad pusilánime? ¿Por amor?» Se rió con desdén. Su risa resonó como una confesión pública. «Me casé contigo por tu dinero, por la herencia de tu padre, y has hecho todo lo que te he pedido, como una marioneta». Tadeo retrocedió tambaleándose, como si acabara de recibir una fuerte bofetada. Miró a Sayaña, la esposa que lo había traicionado, a doña Mireya, la suegra que lo había utilizado, y a Silvio, el que siempre se había burlado de él. Y finalmente, sus ojos se posaron en mí. Esta vez, no era la mirada esquiva y culpable de los últimos años. Realmente me miró, como si por primera vez viera claramente a la madre que había abandonado. Yo permanecí allí, tranquila, orgullosa, inquebrantable, aunque en mi interior había una tormenta de dolor y decepción. Toda la fuerza que le quedaba a Tadeo se derrumbó. Las excusas, las razones que se había inventado para justificar sus acciones, todo se desvaneció ante la cruda verdad. Caminó hacia mí, pero cada paso era pesado, como si llevara cadenas en los pies. «¿Mamá?», logró decir, su voz rota, como la de un niño perdido. La multitud guardó silencio, observando cada uno de sus movimientos. Cuando estaba a solo unos pasos de mí, Tadeo se arrodilló. Sus rodillas golpearon con fuerza el suelo de mármol, produciendo un toc seco que resonó en toda la habitación. Bajó la cabeza, sin atreverse a mirarme, sus manos apretadas como si intentara aferrarse a la poca dignidad que le quedaba. «Mamá, yo», murmuró, pero no pudo terminar la frase. ¿Qué más se podía decir? Di un paso atrás, un pequeño paso que creó una distancia insuperable. La multitud contuvo la respiración, esperando mi reacción. Miré a Tadeo, el hijo que una vez fue mi mundo entero, y sentí una profunda tristeza, no por su traición, sino porque se había destruido a sí mismo. «No te engañaron, Tadeo», dije. Mi voz no tembló, solo había claridad y firmeza. «No te manipularon. Escuchaste, viste, firmaste el testamento de tu padre. Elegiste traicionar». Cada una de mis palabras fue como un martillazo, clavando la verdad de la que no podía escapar. Tadeo levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas, sus ojos enrojecidos suplicando. «Puedo arreglarlo, mamá», dijo, su voz quebrada, casi rogando. «Lo arreglaré todo. Mamá, por favor, dame una oportunidad». Extendió la mano hacia mí, pero no me moví. Negué con la cabeza, sin apartar la mirada de él. «Hay cosas que no se pueden reparar, Tadeo», dije, mi voz baja pero afilada. «El silencio que guardaste esta noche, cuando Sayaña escupió en mi plato, fue una de ellas. Elegiste ponerte de su lado, y ahora tienes que vivir con esa elección». Sayaña, no muy lejos, soltó una risa amarga. «¿Arreglarlo?», dijo, con desprecio. «Tadeo, nunca has sido lo suficientemente fuerte para arreglar nada. Solo eras una herramienta, y ahora ya no me sirves». Sus palabras fueron como la puñalada final, destrozando cualquier ilusión que le quedara a Tadeo. Él se volvió hacia ella, con una mezcla de dolor e ira en la mirada, pero no pudo decir nada. Sabía que ella tenía razón, se había dejado convertir en una marioneta. ¿Y ahora? Los hilos habían sido cortados. Miré a Tadeo, por última vez, y sentí un vacío en mi corazón. No era ira, no era odio, sino pérdida. Había perdido a mi hijo, no hoy, sino desde los días en que comenzó a darme la espalda. «Tadeo», dije, mi voz suave pero firme, «hice todo por ti, pero no puedo salvarte de ti mismo». Me di la vuelta, sin mirar atrás, aunque sus sollozos resonaban a mis espaldas. La multitud guardó silencio. Nadie se atrevió a hablar, como si también sintieran el peso del momento. Me acerqué a Gerardo, que estaba de pie junto al licenciado Benítez, su mirada llena de respeto. «Lo hiciste muy bien, Elvira»,
susurró. Esteban estaría orgulloso de ti. Asentí, sin decir nada. Pero en mi corazón, una llama seguía ardiendo. Esto no era el final. Era solo el primer paso para recuperar el honor, no solo para mí, sino también para Esteban y lo que él dejó. El salón de fiestas de los Beltrán seguía sumido en el caos. Los susurros de los invitados se mezclaban con el brillo de los candelabros. Pero yo permanecía allí, en silencio, con el corazón tan sereno como un lago después de la tormenta. La verdad había sido revelada. Y ahora era el momento de la justicia. El licenciado Benítez, el ejecutor del tribunal, se situó en el centro de la sala. Su traje negro impecable irradiaba autoridad. Levantó la mano, pidiendo silencio a la multitud, y luego habló con voz fuerte, como un veredicto inapelable. De acuerdo con la cláusula cuarta del testamento del señor Esteban Nájera, y con las pruebas presentadas, el derecho del señor Tadeo Esteban Nájera a administrar la totalidad de sus bienes queda revocado con efecto inmediato. Un murmullo se extendió, pero Benítez no se detuvo. Se volvió hacia Sayaña, su mirada tan afilada como una navaja. Señorita Beltrán, dijo, con voz fría, recibirá una citación judicial por los delitos de fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. El Ministerio Público se pondrá en contacto con usted en breve. Sayaña retrocedió, con el rostro pálido. Sus labios temblaban como si quisiera decir algo, pero no salió ninguna palabra. No, no puede ser, murmuró. Su voz se apagó. Su mirada de pánico recorrió a la multitud en busca de apoyo. Pero ya nadie estaba de su lado. Doña Mireya, cerca de la mesa de regalos, finalmente se derrumbó, se tambaleó. La copa de vino se le cayó al suelo y se hizo añicos. No, no puede ser, susurró, antes de caer en los brazos de su esposo, desmayada en la humillación. Silvio, el hermano de Sayaña, no dijo una palabra. Se escabulló rápidamente por la puerta trasera, sigiloso como una rata, sus ojos asustados como si temiera ser arrestado en el acto. Observé la escena, sin regodeo, solo con un profundo sentido de justicia. Habían sembrado vientos, y ahora cosechaban tempestades. En medio del caos, me volví hacia Gerardo, que estaba a mi lado con una mirada firme. Gerardo, dije, mi voz baja pero urgente, ¿dónde está mi nieto? ¿Dónde está Nicolás? Él asintió e hizo una seña a Fulgencio, el leal guardia. Trae a Inés y al niño, le dijo a Fulgencio, con voz grave pero clara. Unos minutos después, la joven niñera, Inés, salió del pasillo, llevando en brazos a un Nicolás somnoliento. El niño se frotó los ojos, confundido por la escena, las luces y el ruido lo desconcertaban. Pero entonces, Nicolás me vio. Sus ojos se iluminaron, como estrellas en la noche oscura. «Abuela», exclamó, su voz clara resonando en la sala. Se soltó de los brazos de Inés y corrió hacia mí, sus pequeños pies tambaleándose sobre el suelo de mármol. Me agaché y abracé a mi pequeño nieto, inhalando el dulce olor a leche de su cabello. «Mi amor», susurré, apretándolo en mis brazos, sintiendo como si el mundo entero se redujera a ese momento. Nicolás me rodeó el cuello con sus brazos y susurró, «Abuela, te extrañé mucho». Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero sonreí y las sequé rápidamente para que no las viera. Esta era mi verdadera victoria. El dinero, las propiedades, todo eso ya no importaba. Solo Nicolás, la única luz que quedaba en mi vida. Tadeo seguía arrodillado en el suelo. A pocos metros de distancia, sus ojos enrojecidos seguían la reunión de abuela y nieto. Levantó la vista, su voz rota. «Mamá, solo una oportunidad más. Te lo ruego». Extendió la mano hacia mí, como un hombre ahogándose que se aferra a una paja. La multitud guardó silencio, esperando mi reacción. Miré a Tadeo, el hijo que una vez fue mi mundo, pero que ahora no era más que una sombra de sí mismo. «Tus oportunidades se acabaron, Tadeo», dije, mi voz firme, sin el menor temblor. «Terminaron en el momento en que me diste la espalda, cuando me humillaron. Tu silencio fue una elección, y ahora tienes que vivir con ella». Tadeo bajó la cabeza, las lágrimas cayeron al suelo, pero no me conmoví, no porque ya no lo quisiera, sino porque no podía permitir que me arrastrara al abismo con él. Me volví hacia Gerardo, mi voz baja pero clara. «Gerardo, no quiero ni un centavo del patrimonio de Esteban. Crea un fondo fiduciario para Nicolás
y tú lo administrarás hasta que cumpla 18 años. Gerardo asintió, sus ojos llenos de respeto. Haré exactamente como deseas, Elvira, dijo. ¿Pero estás segura? Esta herencia te pertenece según el testamento. Sonreí levemente y negué con la cabeza. No gano haciendo que ellos se arrodillen, dije en voz baja, lo suficiente para que él me oyera, sino manteniéndome yo de pie. Tomé la mano de Nicolás y salí del salón de fiestas, dejando atrás las ruinas de la familia Beltrán. Al pasar junto a Sayaña me miró, sus ojos llenos de un odio impotente. ¿Crees que has ganado, Elvira?, dijo, con la voz temblorosa. No eres más que una vieja pobretona. Me detuve y la miré directamente a los ojos. Sayaña, respondí, con calma. Tengo a Nicolás, y tengo mi honor. Tú, en cambio, solo tienes tus mentiras, y ahora te han traicionado. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, con el rostro desfigurado por la ira y la humillación. Fuera del pesado portón de hierro, Amelia me esperaba, con los ojos llorosos pero con una sonrisa radiante. Elvira, lo lograste, dijo, abrazándome con fuerza. Nunca dudé de ti. Sonreí y le apreté la mano. Gracias, Amelia, le dije. Fuiste la única que siempre me creyó. Nicolás me apretó la mano, y mirando hacia arriba, preguntó, «Abuela, ¿puedo ir a casa contigo?» Me incliné y le besé la frente. «Por supuesto, mi amor», le dije. «A partir de ahora, siempre estaré contigo». Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás por última vez. Tadeo todavía estaba en la puerta, una figura solitaria en medio de la fría opulencia, observándonos hasta que desaparecimos de su vista. Lo tuvo todo: familia, fortuna, futuro, pero eligió perderlo todo, por un silencio cruel. Me di la vuelta, llevando a Nicolás de la mano, sintiendo mi propia fuerza. No necesitaba dinero ni venganza. Mi victoria era mantenerme erguida, aferrarme al honor que Esteban me había dejado, y ver el brillo en los ojos de Nicolás cuando me llamaba abuela. Llevé a Nicolás de la mano, lejos de la mansión de los Beltrán, dejando atrás la ruina de la mentira y la codicia. Cuando las luces de la calle de Coyoacán nos abrazaron, comprendí la profunda lección de este viaje. El honor y el amor verdadero son cosas que no se pueden comprar con dinero ni canjear por el silencio. Enfrenté la traición de mi propio hijo, la humillación de quienes una vez llamé familia, pero elegí mantenerme firme, no por venganza, sino para proteger los valores que Esteban y yo habíamos construido. La vida puede estar llena de injusticias, pero si te aferras a tu dignidad y al amor por quienes realmente importan, siempre encontrarás la luz, como yo la encontré en la sonrisa de Nicolás. Vive de tal manera que cada paso que des sea una afirmación de quién eres, porque esa es la verdadera victoria. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario contando las historias de venganza que has presenciado o vivido. Quizás tu historia inspire nuestro próximo video.